santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y buenas noches, así es como estamos iniciando ya esto que es el horror de la noche de esta noche. Y agradeciéndoles que nos acompañen, estamos ya iniciando. Ya saben, la línea telefónica, el centro de mensajes disponibles por si quieren establecer contacto, por si gustan enviar su comentario, si gustan hablar, platicar su anécdota, ya lo saben. Y estamos esperando por ustedes petición de luz para Sergio Alberto NN. Buenas noches. Perfecto, gracias. Saludos a la familia Mares Dueñas. Bien, tal vez ustedes escucharon el programa el fin de semana, el viernes próximo pasado, tal vez no lo escucharon. Quedó una anécdota inconclusa. El día de hoy me comprometí a que pues la culminaríamos. Vamos a ver si hay llamada. Buenas noches. Buenas noches, Cabio. Buenas noches. Mire, te voy a contar, Cabio. Sí. Un muchacho mató a una niña en Villa de Palmas y mató cansancio de puñalazos, Cabio. Y la niña en conexión con congelador. ¿Cómo es? Híjole. Oye, pues interesante y muchas gracias. A ver. Buenas noches. ¿Puedo pedir luz? Claro que sí. Y espero que nos acompañen en la petición de luz al ratito que hagamos justamente la oración. El teléfono de cabina es de ustedes. Y pues bueno, la anécdota que quedó pendiente, lo que estábamos platicando, tal vez no se acuerden, tal vez sí. La historia que les estaba narrando, que les estaba diciendo, tiene que ver con esa descripción que hizo una persona al decir: fíjate que yo escucho que me hablan, pero no les entiendo. Y yo dije, en ocasiones esa es justamente la manera en la cual ellos están vibrando a esa velocidad y nos están hablando y uno no los alcanza a entender. Solamente escucha una forma de pues hacer ruido rápido, muy vertiginoso. Y no los alcanzas a entender. Y yo les decía, en una ocasión me pasó algo muy similar a esa descripción que hacía. Y lo platico así de primera mano. Por la final de cuentas, a mí me ocurrió. Sin más. Yo les había dicho que yo tenía amistad pues con mis amigos de la universidad, primero de la prepa, y cuando salimos de la prepa nos fuimos a la universidad y cada uno fue agarrando su propio sendero, sus derroteros, es la palabra que utilicé, y unos caminamos para acá, otros caminamos para allá. Y tuve algunos amigos que fueron a la carrera de biología. Ellos en su carrera, como sabían que yo tenía el gusto de salir, pues me invitaban. Ellos tenían salidas: oye, tenemos que ir a hacer un trabajo, acompáñanos, tienes tiempo, tenías oportunidad. Si había oportunidad, si había tiempo, pues con gusto, si no, pues qué más. Total que en alguna ocasión me invitan a salir y fuimos a pasar una noche, por cuestiones de estudio de ellos justamente, fuimos a pasar una noche a la presa Abelardo L. Rodríguez.
De hecho, nos fuimos caminando justamente desde Los Arquitos. Y ahí vamos veredeando, bordeando el arroyo. Y vamos caminando, llegamos a un lugar muy bonito. Tengo entendido que es pueblo, algo de pueblo fantasma, creo que le llaman. Ellos pues iban haciendo sus anotaciones, estaban viendo la tipo de vegetación y etcétera, etcétera. Total, que a final de cuentas llegamos hasta la presa Abelardo L. Rodríguez. Entonces, pues, como yo era, digamos, de los que, pues, en cierto modo, pues, tenía tiempo de salir, ellos confiaban mucho en mí, en que los acompañara, pues, como guía, como porteador. A final de cuentas yo les ayudaba a cargar, también les ayudaba en la comida y pues simplemente la amistad que nos unía. Llega la noche, pasa la tarde, ellos traían su bolsa de dormir. En aquel tiempo yo tenía prestada mi bolsa y me acuerdo que nos acostamos a dormir así, hicimos la fogata y ahí cerca nos acostamos. Le repito, ellos sí traían su bolsa de dormir y yo no. Pero pues a final de cuentas traía mi ropa y pues qué pendiente. Me abrigo, me tapo y nos vamos a descansar. Yo los noto que estaban ellos dormidos ya descansando y yo empecé a escuchar algo muy similar a ese sonido que yo estoy haciendo. Por eso lo digo, lo conozco. Aunque debo decir, hasta la fecha y hasta el día de hoy, y a pesar de que hemos vuelto a estar cerca de las presas o de presas, jamás se ha vuelto a repetir eso. Me parece extraño. Todo esto viene a colación de lo de la presa del 40, que estábamos platicando la semana pasada. Estaban ellos dormidos, yo despierto y empiezo a escuchar el... Entonces me incorporo y me voy a asomar a la presa. Sí había algo de viento, sí. Sí había viento, el agua se movía, pero pues a final de cuentas era... pues una presa. Yo pensé, peces, no creo. Se verían. El agua que estuviera golpeando en la orilla debería verse y no se veía. Iluminé el agua, nada. No se veía alguien que estuviera haciendo algo. Cero. Todavía yo no trabajaba en un programa como ese. Ya trabajaba incluso en radio, tengo entendido, pero no trabajaba en un programa como este. Y pues bueno, al no encontrar nada, dije, pues total, que siga, ¿no? Yo voy a descansar y punto. Me regreso al lugar donde yo estaba acostado. Se estuvo oyendo un rato el sonido. Les mentiría si les dijera fueron tantas horas o fue tanto esto o aquello. La verdad, no tengo el parámetro de decirles fue tantas. A final de cuentas me dormí. Sí se siguió oyendo bastante tiempo, y nada más. Cero. No vi más, no me hablaron, no me jalaron, no me empujaron, no me aventaron. Nada, cero. Hola, buenas noches. Excelente, muy bien, bienvenido. Qué bueno, muchas gracias. No, pues nada más, hoy te quería hacer un pequeño comentario en cuanto a este tipo de sonido, de ruido que estás mencionando. Sí. Será algunos 10 años andaba buscando una casa en renta, pero por cuestiones del trabajo y ubicación y todo, la andaba buscando yo en el centro. De cualquier forma ya era difícil encontrar acá en la zona centro casas en renta. Sí había muchas solas, pero pocas
las tenían en alquiler, y en una de esas, en una calle que precisamente ahorita estaba buscando en el mapa acerca de cuál es su nombre. Es una calle que es paralela hacia el norte después de la General Barragán, y viene a dar un pequeño triángulo acá al final de Barragán, no sé si tú lo ubiques. Al final de Barragán. Sí, o sea, viene a dar desde Zaragoza y desemboca casi, no, perdón, no está en Barragán, disculpa, es paralela a Álvaro Obregón, discúlpame, es la inmediata hacia el norte a Álvaro Obregón. No ¿Por donde está el jardín, la tintorería? Sí, por ahí. ¿Qué calle es? Digamos, más cercana a Zaragoza, se llama Melchor Ocampo, pero no recuerdo exactamente el nombre que sea ahí, y viene a desembocar en Álvaro Obregón, donde está la calle Xochitl. Ya, pero sí, ya me ubicaste, sí. Ahorita te digo. Sí, gracias. Pues justo en esa calle, ya eran como, vamos a decir, esta hora, como 9 de la noche, la verdad, a esa hora ya nada más me iba a devolver rumbo al barrio de San Marcos, y esa calle tiene unos árboles grandes en algunos puntos, y es oscura, pero no es muy tenebrosa. Tiene algunas casas con su quicio, sí, es una especie de quicio. Vasco de Gama. Vasco de Gama. Vasco de Gama es la calle. Vasco de Gama. Seguro, sí, es en esa calle. Entonces ya yendo yo rumbo de acá del rumbo de General Barragán, vamos a decirlo así, rumbo a más hacia el centro, rumbo a Zaragoza. Sí. Como a media calle había una casa con poquito espacio metido hacia adentro, entonces yo camino un poco hacia el centro, y precisamente al pasar junto de un piso de una puerta, siento que en el oído derecho me hacen así, me hicieron así, caray, pero nada más un segundo. Entonces yo evito voltear, sí siento una especie de escalofrío y me continúo, pero fíjate que me dio mucha curiosidad y dije, caray, pues estarían ahí alguna pareja de novios o algún señor, alguien que se me arrimó, por decirlo así, al oído, y no sé por qué lo hizo. Dije, no, yo no me quedo con la duda, como te digo, no es muy conflictivo el rumbo. Me devolví y el quicio de esa puerta estaba vacío, no había nadie. Entonces ahorita me recuerda tu comentario a que seguramente por ahí hubo alguna especie de, tal vez de energía, o no sé qué pasó. Sí, efectivamente estoy viendo en el mapa, Vasco de Gama, ahí es como ves, ese es el comentario, nada más que sí he vivido ese fenómeno que tú mencionas, de una voz ininteligible, pero cuando volví a ver quién la emitía no había nadie. Ese es el comentario, Flavio. Que yo te agradezco mucho. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Yo conocí una familia que vivió en la Melchor Ocampo. Para los que no son de aquí de Aguascalientes, trato de ubicar, vamos a pensar. Él está mencionando una calle que viene a nacer en Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, el sentido de circulación es de poniente a oriente. Y de hecho la alineación de la calle o la orientación de la calle es así, de oriente a poniente o de poniente a oriente, como lo quieran ver. Pero el sentido de circulación vehicular es de poniente a oriente. Bien, en diagonal hacia el sur sale la calle Vasco de Gama, que acabamos de mencionar. Y es la que viene a hacer un cruce, por eso dice como un triangulito, en su cruce con Álvaro Obregón. Bien. Yo conocí una familia que vivía a, no sé, 2 o 3 casas quizá un poco más, de la unión o del nacimiento de la Vasco de Gama por la Melchor Ocampo. Reitero, por Melchor Ocampo. La casa en su momento era muy facilita de ubicar. No quiero decirlo para evitar cualquier situación por las personas que puedan estar viviendo ahí. Repito, yo conocí una familia que vivió rentando una casa en la Melchor Ocampo.
Por eso no menciono, era, digamos, la precisión de la casa. Bueno, ellos en la casa donde rentaban jamás vieron algo, pero digamos que las vecinas, desde que llegaron, así como ese morbo curioso o curiosidad con morbo, ya la vieron, ya vieron la sombra, ya vieron al que pasa por ahí. Y pasaron semanas y quizá meses, y eventualmente les preguntaban que si ya lo habían visto, que si ya lo habían... Porque en esa casa justamente la rentaban porque pasaba alguien. Esto es, estás tú muy quitado de la pena cuando de pronto lo ves que cruza, y siempre era de la sala, del centro de la casa, o sea, de adentro hacia la sala. Como si ya se fuera, pero no por la puerta, por la sala. Buenas noches. Hola, Claudio, buenas noches. Gracias por llamar. Oye, fíjate que a mí esta situación, Claudio, me ha pasado en 2 ocasiones. El de la voz esa rara. Sí, no, sí, y haz de cuenta que a mí me habían dicho que era una especie o le nombraban que se sube el muerto. Entonces, haz de cuenta que yo la primera vez dormí en la sala de la casa de mi hermano, y te juro, Flavio, que yo escuchaba la voz, o sea, que me murmuraban en el oído y no podía yo abrir los ojos. O sea, era un terror, un miedo, y haz de cuenta que escuchaba claramente cómo me murmuraban en los oídos, pero yo no podía abrir mis ojos. Eso fue la primera vez. La segunda vez me pasó lo mismo, pero en diferentes casas. La primera vez fue en Benito Juárez, en Chihuahua, y la segunda vez fue en Chetumal, Quintana Roo, que ahí era donde yo vivía. Ajá. Entonces, haz de cuenta que era una cosa exagerada y era un miedo, un terror abrir los ojos. Yo escuchaba las voces en mis oídos, ya era de madrugada, y era un terror para abrir los ojos, porque yo tenía mucho miedo, y yo a partir de eso, de lo que me pasó en esa casa, yo lo que agarro, Flavio, es que llego ahí a casa de mi hermano donde me pasó eso, y me duermo con mi rosario, porque fue tanto el terror que me dio escuchar, o sea, esas voces que sí, o sea, no poder abrir los ojos y saber que te están murmurando, que te están susurrando al oído, y no poder despertarte, o sea, por miedo, por terror, fue una cosa horrible. Entonces, siempre que voy, yo lo que hago es que me duermo con mi rosario. Y eso fue la historia que a mí en 2 ocasiones me ha tocado, Flavio. Gracias. No, al contrario, gracias por compartir. Mira, cerca de la casa de la Melchor Ocampo, es que estoy tratando de cómo describir. Melchor Ocampo, como lo digo, es de poniente oriente. Vasco de Gama en diagonal de Melchor Ocampo hacia el sur, como en inclinación de no sé, unos 30 grados, por decirlo. Al norte de Melchor Ocampo hay una calle, creo que es la México, calle México, es donde estaba el Teatro Elías Rivera, propiedad de don Elías de Rivera, así se llamaba el señor. Y tenían funciones de teatro los fines de semana. Tengo entendido que era el domingo, nada más el domingo. Vagamente lo recuerdo que ahí estaba. Yo llegué a ir varias veces, lo reconozco. Y hubo una señora, ella, cuando empecé a trabajar en esto de radio, ella me hablaba y un día me platicó, te voy a contar algo que me pasó en esa calle. Yo viví cerca de la casa donde yo viví era cerca del teatro de don Elías Rivera. Y ella dice que estaba recién casada, ya se imaginarán ustedes, joven, sin hijos. El marido se va a trabajar, ella se queda haciendo las labores de la casa, y de pronto, cuando menos lo esperaba,
Era una casa muy sencilla y de aquí estaba el patio en medio y allá estaba el baño. Dice, pero lo teníamos tapado como con cortinas y se me hacía muy curioso cómo cuando yo estaba sola veía como si alguien estuviera sentado en el baño. Se le veía la cadera de lado. Dice, pero si yo estaba sola, entonces ¿quién estaba en el baño? Iba a ver y cuando yo me ponía en la puerta no veía a nadie. Me alejaba y lo veía desde acá, desde lejos, y se veía una persona sentada. Dice, no duramos mucho ahí, se lo comenté a mi marido. Dice, y realmente nos fuimos muy pronto. No te puedo decir que me pasó muchas veces, pero sí me llegó a ocurrir varias veces. Siempre estando yo sola. Cuando estaba mi marido no se veía a nadie. Debo decir, la cadera que se ve ahí, o sea, como si alguien estuviera sentado ahí en la taza de baño, se veía como si fuese un hombre. Pero repito, nada más lo veía cuando estaba sola y de lado, de frente. Flavio, te envío un abrazo, te escucho siempre que estoy conduciendo el Uber. Una vez estaba muy consciente por la noche, ya estaba acostada. Sentí que algo estaba en la sala. Me asomé y vi que mi papá fallecido estaba sentado en el sillón de la sala sosteniendo su bastón. Pero el ambiente era oscuro. Después regreso a la cama y sentí de nuevo que algo estaba ahí merodeando. Mi perro empezó a estar inquieto. Yo comencé a sentir miedo. Me deslizó poco a poco a la orilla contraria de la cama, pues vi algo negro que estaba ahí en el piso y de repente eso brincó a la cama. Pegué un grito fuerte, prendí la luz y no había nada. La sensación de cuando se subió fue igualita a la que se siente cuando se sube un perro o alguien pesado y grande a la cama. Eso fue algunos años atrás, cuando mi hijo era un bebé. Pues él gritó, el grito lo despertó llorando. Desde que recuerdo muy niña tengo estas experiencias. Desde ese momento me empezaron a curar, pero después me tuvieron que medicar para que ya no lo experimentara más. Pero ya no quise tomar tanto medicamento. Actualmente tengo 16 gatos rescatados desde la pandemia, pues sé que son los mejores guardianes del ámbito espiritual. Así me siento más tranquila, aunque de vez en cuando me pasan estas experiencias. Pero lo que es mi casa está espiritualmente sana y llena de luz, sobre todo por mis 2 hijos y mis gatitos. Muchas gracias por el comentario. Y pues si son guardianes, tienes muchos guardianes. La realidad supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Petición de luz, claro que sí, con todo gusto. Buenas noches. Por esa zona donde mencionas, yo sabía que había una casa que intentaron vender varias veces, pero no podían porque la gente no aguantaba a estar ahí. Incluso en una ocasión se la ofrecieron a mi papá a un precio muy por debajo de su valor. Cuando fueron a verla, mis papás dicen que se sentía un ambiente muy pesado y no la quisieron. Desconozco si a la fecha está habitada. Fíjate que la casa donde vivieron estas personas, que yo conocí, esta familia, duró muchos años en renta. La última vez que pasé y que me fijé, me percaté de la casa, ya le habían hecho algún tipo de remodelación. Se veía diferente, quizá un poquito más acogedora, pero pues yo pasé por fuera. Cuando vivieron estos amigos sí pude entrar y etcétera, pero ya por fuera pues solamente por la banqueta. Flavio, buenas. La historia que te conté el viernes sobre la sombra que se me apareció cuando iba rumbo a la tienda me pasó en un poblado de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Saludos. Gracias, buenas noches.
Saludos, buenas noches a toda la audiencia y equipo de radio, siempre interesante el programa. Soy Daniel Guerrero desde Tlanepantla, Estado de México. Gracias. Flavio es Vasco de Gama, gracias, muy amable. Vasco de Gama es la calle, sí, gracias. Un saludo de parte de la familia Pérez Coronel, en especial de la doctora Silvia, soy su sobrino, siempre te escucho. Muchas gracias. Saludos a tu tía, muy buena amiga. Buenas noches. Buenas noches, Fabio. Sí, gracias por llamar. Te quería contar una anécdota que me pasó. Uh-huh. En días pasados, esta misma semana, la semana antepasada, yo trabajo en un hospital. Entonces, pues allí en el cuarto, son cuartos de donde hay tres pacientes, ¿verdad? Es un hospital particular. No, bueno, no digo el nombre para no balconear, ¿verdad? Claro. Al momento de yo llegar a un cuarto, estaba solo, no había ningún paciente. Habían salido de alta varios pacientes y ya se había hecho la limpieza exhaustiva de ahí del cuarto por personal de limpieza. Yo soy camillero de ahí. Sí. Entonces, entré yo al cuarto íbamos a ingresar ahí un paciente, entonces para ver si todo pues estaba bien, la cama, todo en orden, que no faltaba nada, el suero, todo. Entonces, estaba un muchacho allí en la antesala, en el pasillo, donde está, pues así que donde pueden estar los familiares para espera de los pacientes. Estaba agachado completamente así, con la cabeza hacia abajo del suelo, sentado, y la cabeza volteándose al suelo. Entonces me dice, oiga, ya no hay pacientes ahorita. Le digo, no, ahorita vamos a tener un señor que viene, lo ingresaron, llevó urgencias y lo vamos a ingresar aquí. Y me dice, no tiene que me regale un café, algo, es que en la cafetería no hay nada. Ahorita le digo a la señora que ponga ahí algún café, ¿verdad? Que ponga los paquetitos, que ponga el frasco, tal vez a lo mejor se le acabó el cambio de turno ahorita. Entonces, me dice, yo tenía un problema familiar, y pues no, andaba un poco preocupado, pero pues yo seguía con mi trabajo, o sea, no involucro los problemas familiares con el trabajo, ¿verdad? Y me dijo, todo va a estar bien, tu problema se te va a solucionar, todo va a estar bien. Entonces, pues yo no, en este trato no hizo mucho caso, me estaban hablando para ingresar a los pacientes. Ya después empecé a recapacitar, pero cuando lo vi, estaba agachado, se le veía la mitad de la cara. Era el santo Carlos Acutis, era igual, se parecía mucho a Carlos Acutis. Después lo vi en fotos y pues sí, tenía tenía el rostro, la fisonomía, sí se me reflejó mucho a él. ¿Cómo ves, Flavio? Y después de eso, ¿dónde? Después de eso nada más. Después de eso ya regresé yo, fui allí donde estaba la cafetería, pasé por allí donde está el muchacho. Ajá. Ya no estaba él, ya no había nadie ahí. Y le pregunté a la señora, va a venir un muchacho que ocupa café. Y dice, no, pues aquí no ha venido nadie, no ha entrado nadie, aquí ahorita tampoco, no. Iba a venir por un café, y dice, no, pues no hay nadie. Y ya cuando ingresamos al paciente, él le iba ya grave, a la hora que lo ingresamos falleció. Ya me dieron la orden para bajarlo al mortorio, llegar con la bolsa y llevármelo al mortorio. Ok. ¿Cómo ves? Pues, oye, muchas gracias. Sí, no, pues estamos a la orden para enriquecemos el programa. Qué amable, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. El teléfono de cabina es de ustedes. Flavio, buenas noches, te voy a platicar algo. Hace unos 26 años yo era militar ahí en la 14 zona. Entonces nos cambiaron para Sonora, a todos. Y allá andábamos haciendo operaciones ahí en el mar y todo eso,
y en la línea. Entonces, una vez, un coronel mandó a 4 soldados a hacer un reconocimiento a una isla en una lancha. Y la isla estaba como medio kilómetro. Pero a medio camino, una ola los volteó, los embrocó. Entonces iban 4 y se ahogaron 3. Uno era de Sonora, uno de la Presa y otro de la San Marcos. El de la Presa y el de la San Marcos eran mis mejores amigos. Después, a los 2 años, yo regresé para allá y pregunté por ellos. Y a ellos los cremaron y ellos están en el Sagrado Corazón. Hay un sótano. Ahí, yo fui ahí, bajé hasta abajo porque la escalera está recta, no hay descanso. Son como unos 40 escalones, 50, no sé. Fui y les recé a un Padre Nuestro ahí a mis amigos. Y no había nadie, solo estaba yo. Eran como las 7 de la noche. Entonces me empezó a dar frío y dije, no, ya me dio miedo. Y empiezo a caminar para salir para arriba, Flavio. Y como al 3er escalón, haz de cuenta que me cargaron una piedra de 50, 60 kilos. Ajá. Ya subí muy apenas subí, Flavio. Pero me jalaban todavía de pilón. Yo pienso que eran ellos. Pero muy apenas pude salir de ahí, Flavio. Sí me asusté mucho, pero a la vez sentí la presencia de ellos. Es todo, Flavio, gracias. ¿Qué piensas tú de eso, Flavio? Oye, pues gracias antes que nada por compartir. Flavio, para preguntarte, mi esposa el otro día tuvo una pesadilla, dice que sintió algo pesado, que sentía que le apretaban el pecho, que sentía que era una bruja y mi esposa le decía groserías y sentía que le apretaban más fuerte y optó por rezar y fue que se retiró. ¿Me puedes explicar por qué pasó esto? Gracias, soy el que anda trabajando al lado de la tienda. No sé por qué le pudo haber pasado. Entiendo que nosotros no siempre estamos igual. En ocasiones, pues, nos despertamos de otra manera. O sea, nos podemos dormir y levantar en la misma cama, misma pijama, misma cobija, todo igual. Pero quizá el estado de ánimo nos cambie. Y pues en ese sentido pienso que fue lo que le pasó justamente a ella. Por alguna razón ella se sintió o se volvió perceptiva. Y pudo haberla visitado algo que espero que no vuelva a suceder. ¿Por qué razón estuvo sensible o perceptiva? No lo sé. Pero podría ser estado de ánimo, corajes o agresiones, tristezas, alegrías, no sé, algo que la haya sacado de su, digámoslo, normalidad, de su estado normal. ¿Podría ser eso? Espero que ella lo pueda definir mejor. Flavio, buenas noches, saludos y bendiciones. Esta vez que estamos hablando de esos susurros, el día que falleció mi abuela, a ella meses atrás le había dado un derrame cerebral y a partir de ello ya no pudo hablar ni moverse. Entonces, ese día que ella partió, llegué de trabajar y mis tías la estaban paseando en su silla de ruedas
y ya de rato me dijeron que la subiera a su cama. Cuando la iba a subir, no sé cómo, pero ella me agarró de la camisa a la altura del cuello y me acercó hacia ella y me susurró algo. Después me soltó, la subí a la cama, fui a desayunar y como a la media hora falleció. Yo lo interpreté como que ella se estaba despidiendo de mí. Solo quiero compartirte eso. Gracias y buenas noches. Mira, podría ser, no quiero decir que yo tenga la razón, pero podría ser. Te sugiero esto. ¿Te imaginas cómo estaba su cerebro en el nivel de oxigenación? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando una persona está perdiendo la capacidad de oxigenación, su cerebro ya no funciona de la misma manera que alguien normal. Empieza el cerebro a funcionar a medias, a partes, no correctamente. Pienso que eso pudo haber sucedido. No tengo la razón. Pienso que pudo algo haber pasado. Muchas veces una persona que está a punto de morir tiene una mejoría. Hace poco hablé de este fenómeno en donde esa aparente mejoría pues nos hace suponer que ya viene pues ya la recuperación de la persona y pues olvídalo, ¿no? Prácticamente ya es para despedirse. Lucidez, algo de lucidez. Es algo de lucidez terminal, me parece que es. Pienso que tu abuelita tuvo algo de eso. Algo de esa lucidez antes de partir. Por eso es que te trató de hablar. Tú lo interpretaste como me está intentando decir, está tratando de expresar, pero pues en realidad estaba actuando quizá de una manera no totalmente consciente. Pienso, no tengo la razón, pero pienso como posible respuesta a lo que preguntas. Preocúpense si se repite. Si fue una sola vez, así déjalo. Esperemos que no vuelva a suceder. Si vuelve a ocurrir, pues entonces sí, estamos hablando de que esto no fue algo ocasional, sino que realmente está teniendo visita. Y quizá entonces sí sea motivo de preocuparse. Si no, pienso que no. Ahora, no puedo cerrarme, y me gustaría que ustedes tampoco se cerraran al hecho de que podría ser simple y llanamente una pesadilla. Algo que llegas a soñar y vamos, ¿por qué soñaste? Pues por lo que sea, ¿no? Pero fue un sueño y punto, nada más. No volvió a ocurrir, así ya. Quedó en ese plano, en nivel de sueño. Flavio, te quiero contar algo que me pasó hará unos 20 años cuando mi hijo era pequeño. En ese momento él tiene 28. El primero, nosotros fuimos a rentar de recién casados, mi ex mujer y yo, una casa que mi abuela nos rentó. Empezamos a tener muchos problemas. A pesar de ser recién casados, desde que llegamos a ese lugar, nos separamos 2 veces por tanta pelea y en esa casa vivió una tía mía con todos mis primos. Un día mi prima, la más grande, me platica: primo, ¿usted nunca ha visto nada ahí? Pero cuando me lo preguntó, era cuando mi mujer estaba con sus padres, recién separados. Y le digo yo, la
siento la casa muy en paz. Y me dice, lo que pasa, primo, es que ahí sale una mujer y siempre ataca mucho a mi mamá y a mi papá. Perdón, y mi papá nunca siente nada. ¿A qué vamos con esto? A que los problemas eran con las mujeres y no con los hombres, porque la que estaba ahí era una mujer. Entonces, como que ella hacía que las parejas tuvieran problemas y que la mujer fuera la que se saliera de la casa. Entonces yo me comuniqué con ella, con mi mujer, y le dije lo que estaba pasando. Le comenté que nos fuéramos a calar para irnos a otro lado. ¿Y qué crees? Cuando volvimos nos fuimos a la casa de mis papás un tiempo y dejamos de tener problemas. Entonces caigo a la realidad de que la mujer que estaba ahí no quería mantenernos juntos a mi pareja y a mí, porque me decía mi prima que también mis tíos tuvieron demasiados problemas, pero que él nunca sintió nada y mi tía sí sentía que era atacada, como si ella tuviera fuerzas que pelear, a fuerzas que pelear con mi tío. ¿Cómo ves, Flavio? Buenas noches, excelente programa, esa es mi experiencia que te quería contar. Gracias, qué amable. Ahora que hago, o que hicieron mención de la calle Vasco de Gama, en esa casa rentaban una vivienda, la mencioné hace poco tiempo, la rentaban y todos los renteros se iban, hasta que llega una familia muy humilde y ellos se quedan y pasan quincenas, pasan meses, pasan, y los dueños, no, felices, porque por fin les había llegado alguien que aguantara a rentar la casa varios meses, quizá 1 año o 2 años, no lo sé, pero fue mucho tiempo cuando todos duraban semanas o días incluso. Los que vivieron ahí algo de tiempo, un día de buenas a primeras dejan la casa y después se enteran que ellos pusieron un negocio. Entonces se hace suponer que algo encontraron en ese lugar y pues sí les sirvió de provecho. Y qué bueno, petición de luz, claro que sí. La línea telefónica está disponible. Flavio, yo estudié un curso de chamanismo y en una ocasión estaba realizando una técnica y escuché una fogata, cómo crepitaba el fuego, pero solamente en mi oído izquierdo, y una voz que nunca entendí de hombre. Yo estaba con los ojos realizando esa técnica. Pues entiendo de que todos tenemos un nivel de percepción diferente. Eso me queda clarísimo. Pero si todavía están estudiando para un curso de chamanismo, no quiero pensar qué energías pudo haber movido para tener esa respuesta. ¿En una sola ocasión o fueron varias? Si fueron varias, pues señal de que ya el curso iba o está bien avanzado y que está bien encaminado. Estoy anotando la petición de luz que me están encargando mientras les estoy hablando. Ya está. Muy bien. Línea telefónica disponible por si quieren establecer contacto. 449-918-1061. Flavio, quiero preguntarte más sobre el padre que estaban comentando el otro día, si mal no recuerdo, se apellidaba Zabalza. ¿Es cierto que él realizaba exorcismo? Sí. Comentan de un joven que lo cuidó en sus últimos años. ¿Se sabe algo de eso? No sé quién lo cuidó. Desconozco. No te sé decir la fecha de su partida, de su fallecimiento. Tampoco te sé decir dónde vivió los últimos días. No lo sé. Sí se habla de que él era una persona muy capaz espiritualmente, era muy solvente. Sí realizaba exorcismos. Vuelvo a lo que dije en días pasados. En teoría, tú puedes realizar exorcismos si estás preparado. Lleva mucho tiempo la preparación. No creas que es así como 2 o 3 días y ya estoy listo. Debes tener mucho conocimiento
pero a profundidad de la religión. Debes conocer oraciones, debes saber, debes conocer oraciones que te sirvan como exorcismo, porque lo que vas a combatir en ocasiones es demasiado fuerte. Y en el caso de los que ya tienen una formación doctrinal, una formación religiosa con método, un conocimiento de la religión profunda, grande, saben a lo que se exponen haciendo un exorcismo. Quizá uno, sin saber, a la buena de Dios nos aventamos al ruedo y queremos intentarlo y hacerlo, pero a la par, al estarlo realizando, nos estamos exponiendo. En el caso de los que ya tienen ese entrenamiento, ese camino de preparación, ese fundamento, saben el tamaño del riesgo que corren al enfrentarse con uno de cuernos. Son riesgos considerables, son riesgos importantes que, si se pueden evitar, evítalos. En el caso de la religión, el candado es evitar de que cualquier persona se ponga a hacerlo. Solamente los que están bien preparados, bien cimentados en el dogma, en la religión, en la fe, son los que deben realizarlo, no más. Es por eso que el padre Zabalza sí era el que realizaba exorcismos con permiso de la religión, de la doctrina, pues. Saludos desde Denver y te pido luz por... Ojalá y nos acompañen en la petición de luz. Ya no tardamos mucho en realizarla, realmente. Flavio, buenos relatos. Acabando la ducha y hasta ahí en el baño en sintonía con el Flavio. ¿Tendrás algo de la presa Belardo L. Rodríguez y de los Arquitos? Pues lo que yo platiqué al principio del programa fue allí en la Belardo L. Rodríguez. No te miento, fue ahí donde me pasó. No entendí lo que decía, solamente escuchaba ese ruido. ¡Ay, por cierto! Muchas veces me han escuchado platicar la historia de la niña que estaba muy niña allí en la casa. Papá se preparaba para ir a trabajar. Mamá estaba dándole desayunar al papá. Era temprano. Entonces la niña se va al baño. El papá, muy hábilmente, era baño de letrina, puso una tabla grande con diversos orificios de diferentes tamaños, ¿no? Porque eran muchos hijos, no sé, tal vez 8 hijos. Y obviamente mamá y papá. Total que la niña platica que ella va al baño y dice, ese es el orificio que a mí me va a servir. Y se pone a hacer del baño ahí. Cuando de pronto, y ojo con esto, empieza primero a escuchar algo que le hacía... No hablaba, solamente emitía un ruido así. Ella se queda viendo qué es lo que me está haciendo ese ruido, busca aquí, busca allá, voltea a la puerta y así en diagonal, allá de frente, estaba algo que parecía ser una mujer. No tenía cara, solamente era el óvalo, color carne, no tenía ojos y de un costado hacía como que sacaba una mano, un brazo, porque no sacaba, o sea, era algo que parecía un brazo. Y le sacaba de un lado algo parecido a un brazo y le decía, ven, ven, ven. Nada más le hacía la seña mientras emitía el sonido. La niña, chíspale, se va a la cocina donde estaba la mamá y el papá desayunando. Les dice que se asomen, que ahí estaba, que era una mujer que le estaba hablando. El papá
dudando de la niña, a regañadientes se levanta, se va a asomar, y en eso, en lo que da el paso y ya prácticamente pone el siguiente pie en el marco de la puerta para ver allá al fondo del patio, allá donde estaba el baño y donde la niña vio esa aparición como una mujer. De estar allá, la mujer se vino y se metió en una de las ventanas de un lugar del pasillo, del patio, como lo quieran ustedes ver. Cuando él sale, ya saca la cabeza y se asoma para allá al fondo donde la niña le decía que estaba, él ya no vio nada. No se le veía cara de mujer, no se le veía nada de mujer, solamente el cuerpo ahí parado, que hacía algo similar a como es con la mano jalar, invitar, pero obviamente pues la niña nunca se acercó. Flavio, ¿te animarías a entrevistar a Josué Velázquez, el tipo que hizo pacto con el diablo, el caso más famoso de la mano peluda? ¿Te acuerdas de ese caso? Tal vez yo pueda conseguir el número. Estuve a punto, fíjate que me pasa lo mismo, Eso que tú dices que sentiste, eso yo siento. No conozco bien toda la trayectoria, todo lo que él hizo, solamente lo que presentaron a lo largo del tiempo, pero realmente yo me siento igual que tú, así como lo estás describiendo. Fíjate, Flavio, bueno, antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Servando, te hablo desde acá del Estado de México, acá en Toluca. Ahorita que estoy escuchando el programa, recordé una situación que me ocurrió a mí con un susurro, podríamos llamarlo, aunque bueno, lo que yo escuché no fue tan un susurro. Bueno, te platico la situación. En el año 2022, mi abuelita falleció. Mi abuelita, cuando yo estaba, bueno, más bien desde que yo estaba niño, estaba chiquito, a mí nunca me habló por mi nombre. Siempre me decía niño. Para todo era yo niño. Y era su forma de llamarme. Bueno, mi abuelita fallece. Acá, por estos rumbos, cuando una persona fallece y después la sepultan, hacen rosarios durante 9 días. En ese lapso, yo recuerdo que una mañana, no estoy seguro si ya estaba yo completamente despierto o todavía estaba yo durmiendo y tal vez fue un sueño, pero yo recuerdo que claramente escuché la voz de mi abuelita que me llamó, que me dijo, niño. Cuando yo escuché esto, desperté y de inmediato abrí los ojos y sentí como un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Fue una situación súper rara, la verdad, fue muy raro. Lo repito, yo no sé si fue realmente que lo escuché o si fue algo que lo soñé en ese momento. Esta situación se las he platicado a mis tías y pues bueno, lo que me han dicho es que pues a lo mejor fue una forma de despedirse de mí después de ya que había fallecido. No sé, te repito, no sé si esto fue real, que lo escuchó o no, o fue un sueño, pero esa es la situación que me ocurrió hace 4 años precisamente. Wow. Línea telefónica, no, ya no tenemos. Listo, ya. Muy bien, pues vamos a hacer la petición de luz. Justamente les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Sergio Alberto, Eduardo Martínez Heredia, Isauro Vela Ochoa, la familia Vela Torres, Ramón Pérez Reyes, Goel Pérez, la familia Aro Torres, Jaime Flores, Yolanda Landeros,
Blanca Angélica Muñoz Macías, Ana Dailín Ochoa Muñoz, José de Jesús Ochoa Santoyo, Felipa Vázquez, J. Dolores García Hernández, Agustín García Vázquez y Regina García Vázquez. María Isabel Vázquez, familia Sandoval Carrión, González Muñiz, González Salas, Sergio y Javier Padilla Brizuela, María Guadalupe Arenas Rodríguez, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, señor Raimundo Flores, Licha Jaime Aurelia Cuellar, Andrés Pascual Arriaga Rincón y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Por todas y cada una de sus peticiones que en este momento requieren de nuestra ayuda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y de esta forma, de esta manera, llegamos a la conclusión de este espacio, de esta petición de luz. Les agradezco el enorme favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.